Hoy en el Ateneo vamos a charlar acerca de lo que es la función, el papel de la cirugía en la enfermedad inflamatoria intestinal. Para abordar este tema convocamos a Mariano Silo de la unidad de coloproctología del Hospital Británico, que va a abordar el tema. Así que voy a agradecer a Telemedicina de acá del Hospital El Cruce, que hizo posible la conexión de muchos de ustedes, y al Laboratorio de Fertilidad por la participación en la organización y en el apoyo de todo lo que es la actividad de enfermedad inflamatoria. Mariano, gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por dejarme formar parte de este momento. Bueno, declaración de conflicto de intereses, y cuando se me preguntó sobre la cirugía y qué nosotros le podemos transmitir a nuestros colegas, amigos y compañeros gastroenterólogos de la cirugía, yo me imaginé la siguiente agenda. La primera pregunta es: ¿realmente las enfermedades inflamatorias intestinales deberían ser consideradas como una enfermedad benigna? Nosotros los cirujanos operamos cáncer, pero muy pocos de los que operamos cirugía colorectal lo hacemos en el terreno de enfermedad inflamatoria, que es un paciente totalmente distinto, diferente a un paciente con cáncer. Esa fue la primera pregunta. Y buscando la respuesta a esa pregunta, hay algunos conceptos erróneos que nosotros los cirujanos tenemos con respecto al manejo de la enfermedad de la colitis ulcerosa, y tratamos como una enfermedad benigna, y esto lo relacionamos en tres términos, en términos de remisión, de colectomía y mortalidad. Tenemos que entender que la remisión se logra en algunos casos, y eso va a depender del tipo de fármaco que utilicemos y cómo los manejemos. Tenemos que entender que nuestros pacientes van a perder el colon, entre un 5 y un 25% de los pacientes pierden el colon, y esto está asociado a un aumento de la morbilidad que afecta la calidad de vida de nuestros pacientes, que eso no es poco, con un impacto negativo en la esfera urogenital, porque en general operamos pacientes muy jóvenes, y que no se descarta una mortalidad bastante importante. El segundo concepto, que la CU puede ser curada únicamente con la colectomía. Vemos a lo largo de muchos pacientes que van cambiando los diferentes esquemas médicos que logran una remisión, no solamente clínica, sino también endoscópica. La complicación más frecuente es la pouchitis. Vamos a ver que cuando nosotros operamos, no solamente la pouchitis es la complicación, sino también nos enfrentamos a otras complicaciones, como es la obstrucción intestinal o la sepsis pélvica, que tiene una repercusión muy importante en la funcionalidad, fundamentalmente, de ese pouch que le vayamos a realizar a nuestro paciente. Que los anti-TNF son menos efectivos que en la enfermedad de Crohn, y que la curación de la mucosa no es importante. Nosotros los cirujanos colorectales, que tenemos la posibilidad y la suerte de hacer endoscopía, hacemos un monitoreo muy preciso de no solamente la revisión clínica del paciente, sino también lo que es la curación de la mucosa. Es un concepto muy importante que antes los cirujanos no lo teníamos en cuenta, pero de que trabajamos en conjunto con nuestros amigos, los gastroenterólogos, lo hemos incorporado. Siguiendo con el término de enfermedad benigna, fijémonos lo que pasa en este trabajo. Son 423 pacientes. Si sacamos el 12% de los pacientes que fueron a colectomía, vamos a ver que más del 43% de los pacientes, cuando se les preguntó que eligieran cómo eran sus síntomas, vamos a ver que son crónicos continuos y crónicos intermitentes. Esto nos habla de una mala evolución de la enfermedad en más del 50% de los casos. ¿Qué pasa con la progresión de la enfermedad y el segmento afectado? Bueno, nosotros entendemos muy bien que en relación al segmento afectado, en el seguimiento del tiempo, es la progresión de la enfermedad. Para aquellas formas que son las rectocolitis o las formas extensivas, la progresión de la enfermedad es mucho mayor con respecto a las formas bien localizadas, que sería la rectitis. Y esto se relaciona, o lo quiero relacionar, con el riesgo de colectomía que tienen estos pacientes. Podemos observar que el riesgo acumulado de colectomía varía notablemente entre un paciente que tiene una rectitis, que tiene una rectocolitis o que tiene una enfermedad extendida. Vamos a ver que a los 5 años, como muestra el gráfico de la izquierda, llega hasta un 10% para las formas localizadas, llegando a un 23%
para las formas de la rectocolitis y hasta un 29-30% en esas formas extendidas. Y nosotros los cirujanos seguimos hablando de enfermedad benigna. Fijémonos lo que pasa en este estudio de corte en una población que se estudiaron casi 400 colectomías sobre una población de 3.700 pacientes. Podemos observar que cuando relacionamos el diagnóstico de la enfermedad versus la incidencia de colectomía, esto es mucho mayor a partir de los 5 años de edad y adopta lo que sería una curva de tipo logarítmica. Y hacemos hincapié nosotros en esto, en el manejo endoscópico, cuando yo les hablaba de la remisión endoscópica. Fijémonos que el riesgo al tener esta enfermedad es de un 2% a 10 años, de un 8% a 20 años y de un 30%. Y esto tiene también que ver con las formas extendidas. Cuando hablamos de las pancolitis, los riesgos llegan a ser 16 veces mayor cuando los comparamos con las formas localizadas. Ahora, nosotros operamos a estos pacientes y hablamos de enfermedad benigna y vemos que diferentes trabajos nos muestran que la tasa de complicación de la cirugía que nosotros practicamos a nuestros pacientes es cercana a un 37%, que no es poco, y una mortalidad de 1.5. Vemos que la causa más frecuente es la pauchitis, pero quiero hacer hincapié en esto, en la sepsis pélvica. Esta sepsis pélvica es muy importante tener en cuenta, para nosotros los cirujanos, que operamos pacientes multitratados, con diferentes esquemas de tratamiento. Pacientes que vienen con corticoterapias muy prolongadas, pacientes que tienen inmunomoduladores, que sería puesto a agentes biológicos, y todo eso tiene un impacto en nuestras cirugías. Nosotros desconocíamos, los cirujanos colorectales, este lenguaje. Debimos aprender este lenguaje nuevo e empezar a incorporar estas herramientas para entender cuáles eran el impacto de estas sustancias en nuestras cirugías. Fijémonos que muchas veces son pacientes en un mal status performance, pacientes desnutridos, pacientes politransfundidos, pacientes con un deterioro nutricional muy importante. Y fijémonos que esa pauchitis, que es una de las complicaciones más frecuentes, se reporta hasta en el 50% en los primeros 5 años de operado de pacientes. Y realmente les digo que manejar a un paciente con pauchitis no es nada simple. Otra de las causas es las causas obstructivas, y con esta me quiero hacer hincapié a la experiencia del equipo tratante. Hay muchos estudios que demuestran que en los centros de altos volúmenes este tipo de complicaciones, las complicaciones obstructivas, son mucho menores cuando uno tiene un equipo que realmente opera de modo habitual este tipo de patologías. Y nosotros seguimos hablando de enfermedad benigna. Fijémonos qué pasa con la mortalidad de este paciente cuando nosotros operamos. Cuando yo comparo a aquellos pacientes que van a ir a una colectomía electiva versus pacientes que no son operados, vemos que es notablemente mayor la sobrevida. Y fijémonos, cuando yo comparo a aquellos pacientes que van a colectomía electiva versus colectomía de emergencia, también es mucho mayor. Con esto yo le transmito a los cirujanos. Nosotros los cirujanos no vamos a dejar de operar menos pacientes. Ya lo vamos a ver cómo se ha comportado la curva de colectomía en un estudio multicéntrico, en donde vamos a ver que la curva de colectomías ha caído, pero no a expensa de la colectomía electiva, sino en la curva de colectomías de emergencia. Ahora, muy bien, ¿qué pasa con la enfermedad de Crohn? ¿También la podemos considerar una enfermedad benigna? Bueno, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Y con esto, ¿qué quiero decir? Lo ideal, debemos nosotros entender y comprender la naturaleza progresiva de la enfermedad inflamatoria, puntualmente ahora sí en el Crohn, que no se trata de un episodio agudo, aislado, sino se trata de episodios múltiples, repetitivos, con memoria, que lleva a un daño digestivo progresivo y acumulativo. Fijémonos que los pacientes debutan con una estructura, siguen con un absceso, hacen una fístula, los operamos y pueden volver a generar algún tipo de complicación. Por eso es muy importante esto, el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. Esto es lo que nosotros llamamos la ventana de tratamiento. Es prevenir y adelantarse a las complicaciones. Por eso es muy importante, y nosotros lo hacemos en nuestro hospital, que nosotros los cirujanos colorectales que formamos parte del equipo de la enfermedad inflamatoria, veamos a estos pacientes de temprano y evaluemos esto mediante diferentes tipos de imágenes, por ejemplo la enteroresonancia. Pero lo real, ¿qué pasa? En general esto los cirujanos no lo tenemos incorporado y termina siendo mayor
la necesidad de cirugías, mayor el número de internaciones, mayores costos para el sistema de salud y una menor respuesta al tratamiento. De modo que la estrategia sería prevenir la recurrencia haciendo un diagnóstico temprano, precoz, justamente para instaurar un tratamiento precoz. Fijémonos qué pasa con la resección intestinal en la enfermedad de Crohn. El riesgo acumulado aumenta notablemente a través del tiempo evolutivo de la enfermedad. Tenemos que entender que el 80% de nuestros pacientes con enfermedad de Crohn se van a operar y hasta un 70% van a requerir una segunda cirugía. Y cuando nosotros hacemos un seguimiento, vamos a ver que un 30% en los primeros 30 años recae con síntomas y hasta un 60% recae después de un seguimiento de 10 años. Y nosotros los cirujanos seguimos hablando de enfermedad benigna. Entonces yo siempre le transmito a los cirujanos, esto es una enfermedad crónica, son enfermedades continuas, son enfermedades sistémicas que no solamente afectan el órgano, el colon o el intestino delgado, que tienen una morbilidad que no es despreciable y que también tienen registros importantes de mortalidad. Entonces nosotros, con esto, ¿qué es lo que podemos hacer al tratarse de enfermedades no tan benignas? Lo primero es mejorar la calidad de atención. Y esto está demostrado en todo el mundo que los cirujanos debemos formar parte de los equipos que manejan este tipo de pacientes, a través de un manejo interdisciplinario. Fijémonos lo que pasa con esta encuesta IMPACT. Son 5.000 pacientes, son 15 países en Europa, con una relación que la pueden ver de 73% para Crohn y 33% para CI. 18% de estos pacientes, estamos hablando de países industrializados, no estamos hablando de Sudamérica o África, más de 5 años antes de recibir un diagnóstico, estuvieron sin tratamiento, más de 5 años antes de recibir un diagnóstico definitivo. Y más del 67% recibió atención en un sistema de emergencias sin diagnóstico. Pero hay un dato más preocupante, 50% de los pacientes tenía temor de manifestarle los síntomas al médico tratante. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué es lo importante? ¿Y cómo hacer bien las cosas? Fundamentalmente esto. Primero, tener registro electrónico de pacientes, documentarlo. Primero, definir lo que queremos documentar. Segundo, medir y poder, sobre esa medición, actuar. Facilitar el equipo interdisciplinario, que el paciente tenga acceso a través de cualquier especialidad, no solamente de la gastroenterología, sino a través de la cirugía. Tener una enfermera especialista es fundamental. Muchos de estos protocolos y del manejo del paciente requiere de una unidad de enfermería que esté capacitada para realizar este tipo de trabajo en estos pacientes y la disponibilidad o la disposición de los servicios que eso nos tiene que dar el hospital. Esto es lo que a mí me gusta, el equipo interdisciplinario. El núcleo, la parte más importante de esto es el paciente. Es el paciente. Todo lo demás somos satélites. Nutrición, clínica médica, infectología, reumatología, psiquiatría, laboratorio, anatomía patológica, gastroenterología y cirugía colorectal. Obviamente que las determinaciones las tomamos o las toman el gastroenterólogo acompañado con el cirujano colorectal. Pero nosotros debemos formar parte de ese equipo, no debemos estar aislados. Fijémonos qué tipo de intervenciones disponibles tenemos en las prácticas o en las guías de clínica de práctica, ¿no?, para esta enfermedad. La terapia nutricional, la terapia biológica, la terapia médica, y también está muy bien descrito la incorporación del cirujano dentro de este equipo como intervenciones disponibles. Pero ojo, el cirujano lo puse ahí en un extremo, porque el cirujano puede ir y venir, no en todo momento el cirujano tiene que actuar. El micrófono, por favor. Bien. Con esto es lo que yo le decía anteriormente. El número de colectomías está en disminución. Y esto le preocupa un poco a mis colegas. Dice que con la incorporación de esta nueva terapia biológica vamos a operar menos. No, no vamos a operar menos. Vamos a operar esos pacientes en mejores condiciones. Exactamente. Fijémonos que las curvas, como cae la curva de cirugía electiva, la urgencia se mantiene. Este es un concepto muy importante, porque hay un temor en la cirugía colorectal, en los cirujanos, de decir, bueno, con estas terapias biológicas vamos a operar mucho menos. No. De hecho, yo les explicaba recién que la morbilidad de estos pacientes es muy, muy importante.
Los que nosotros operamos cáncer de recto, siempre hablamos de la esfera urogenital. ¿Qué impacto tiene en la impotencia, en la región urogénica, en otras cuestiones de esa esfera? Sin embargo, cuando operamos a un paciente con enfermedad inflamatoria nos olvidamos. Y también nos olvidamos que operamos pacientes en edades de reproducción, en donde vamos a ver que muchas de nuestras pacientes tienen imposibilidades después de un embarazo correcto, ¿sí? Hay mucha discusión con respecto a eso, si eso obedece más a la propia biología de la enfermedad desde el punto de vista inmunológico o si obedece al abordaje que nosotros realizamos. Pero ¿cuál es la indicación de la cirugía? Bueno, no hay duda que en la CU aguda, en la colitis fulminante, el megacolon tóxico, el sangrado o la perforación. Y las formas crónicas es cuando hay un fracaso en la terapéutica médica, la presencia de displasia, la presencia de neoplasia, cuando existe un retraso del crecimiento, si pudiésemos documentar algún grado de estenosis, que no pudiera ser tratada con algún método mini-invasivo, el microcolon y la fibrosis y lo que son las manifestaciones extradigestivas. El tiempo de indicación quirúrgica y el tipo de cirugía debe estar consensuado dentro de un equipo disciplinario. Esto mejora notablemente la evolución y el pronóstico del paciente. Vamos a ver que existen diferentes tipos de cirugía para lo que es la CU, cirugías que son de resección de colon y cirugías que son de resección de colon sin resección del recto. Realmente es muy difícil la conservación del recto porque son muy pocos los pacientes que tienen CU que no tienen afectación del recto. Realmente son muy pocos. Aquí están los diferentes tipos de técnicas que pueden ser las iliorectoanastomosis, las colectomías con iliorectomía, y yo acá siempre pongo si la proctocolectomía debe ser en 1, en 2 o en 3 pasos. Hoy el gol estándar es en 3 pasos. Es la proctocolectomía con la confección del pouch, la confección de una ileostomía, la recuperación del paciente y a los 3 meses el cierre de la ileostomía. Ese es lo que se llama cirugía en 3 pasos, es el gol estándar que se está utilizando. Vamos a ver después, a lo largo de la charla, yo voy a mostrar algunas cosas que se están haciendo y que estamos haciendo con un grupo brasilero, que es el abordaje transanal del recto con una plataforma, que eso nos permite hacer una anastomosis un poco más segura, más baja, lo que nos permitiría no someter a un paciente a una ileostomía. Es un trabajo que todavía están en desarrollo. De modo, como resumen, el enfoque multidisciplinario va a garantizar la calidad de tratamiento con los conocimientos especializados de cada uno de los integrantes del equipo interdisciplinario, que el paciente es el miembro más importante del equipo. Es esencial la colaboración. Nosotros cuando ingresa un paciente a la unidad de enfermedad inflamatoria, lo vemos con la gente de gastroenterología, lo discutimos y si hubiera que incluir alguno de los eslabones, sea reumatología, sea infectología, también están al llamado. Y por supuesto siempre el cirujano presente. Yo siempre cuento la misma historia, en el hospital mío, hace muchos años, cuando entraba un paciente con una enfermedad inflamatoria, una CU, con un brote agudo, lo primero que hacían era llamar al cirujano y le sacaban el colon. Ese concepto ha cambiado desde que tenemos la unidad inflamatoria, en donde el paciente se interna, después lo vamos a ver esto, y qué manejo tenemos nosotros. Obviamente nosotros los cirujanos estamos presentes desde el primer momento, estamos como al acecho, controlando y haciendo el monitoreo en conjunto con nuestros gastroenterólogos. Ahora bien, estas terapias médicas tienen un impacto en nuestra cirugía, ¿no? Porque como yo siempre digo, con nuestros gastroenterólogos compartimos viajes, compartimos buenos vinos, compartimos anécdotas, pero la morbilidad nunca la compartimos. Y las complicaciones nunca las compartimos. Entonces yo siempre le digo a los gastroenterólogos que vengan a escuchar esto y que revisemos los trabajos, qué impacto tiene. Fijémonos, voy a tomar algunos ejemplos. Los anti-TNF y cirugía en 2 pasos. ¿Qué pasa con esto? Fui a buscar un metaanálisis, que es uno de Selvaggi, publicado en el año 2015, que tiene un número muy grande. Son 14 metaanálisis, con 2 ramas, anti-TNF y no anti-TNF. Y el objetivo es ver qué complicaciones tempranas me refiero inmediatamente, 30 días posteriores a la confección del pouch. Y complicaciones tardías es cuando uno hace el cierre de la ostomía. Esas son la cantidad de trabajos, 7 y 3 respectivamente. Y lo que yo hablaba antes, la pouchitis, ¿sí? Que realmente la pouchitis no es gratis y tiene un impacto para la vida diaria del paciente que realmente es muy importante.
Fijémonos qué pasa en las complicaciones tempranas, inmediatamente posterior a la confección de un pouch, el hecho de utilizar anti-TNF. Bueno, hay un riesgo de 4.1, ¿sí?, con una P significativa, de desarrollar complicaciones tempranas, es decir, dentro de los 30 días. Esto incluye desde infecciones de herida hasta infecciones mucho más severas, profundas, como puede ser la sepsis pélvica. El otro es las complicaciones tardías post cierre de ileostomía, en donde también vemos que hay un registro importante, con un odds ratio de 2.2, con una P significativa, de desarrollar también complicaciones luego del cierre de ileostomía. De modo, como resumen, para aquellos pacientes que han recibido infliximab, anti-TNF y confección del pouch, complicaciones tempranas y complicaciones tardías con valores estadísticamente significativos. Así como también aquellos pacientes que recibieron este tipo de biológicos o cualquier otro tipo de cirugía, mostraron una tendencia hacia mayores complicaciones. Y quiero hacer una salvedad acá, vuelvo a lo mismo. No hay trabajos en donde se pueda analizar solamente una población que ha recibido corticoterapia, otra que ha recibido inmunomoduladores y otra anti-TNF. Esto es una gran bolsa de gatos, donde son pacientes polimedicados. Entonces realmente es muy difícil disgregar y analizar la información. Pero sí entendemos que el registro de los biológicos durante mucho tiempo o altas dosis tiene impactos negativos. Yo siempre digo que a mí, más que el biológico, me preocupa el paciente con corticoides. Me preocupa muchísimo más. Ahora bien, ¿tiene importancia la dosis del biológico? Obvio que tiene importancia. El mismo metaanálisis ha mostrado que al menos 3 dosis tiene también un riesgo de 9.5 con una P significativa, y también es importante la dosis que recibe. Se recibe más o menos, o el tiempo que recibe, más o menos de 2 semanas, en donde también vemos que si esta administración del TNF es mayor a 2 semanas, hay un registro mayor de las complicaciones, ¿sí? Esto está recontra bien documentado, que mayores de 3 infusiones o al menos 12 semanas, es decir, el intervalo entre la cirugía y menos de 2 semanas de la última dosis de anti-TNF, aumenta el riesgo de las complicaciones. Otro de los trabajos se dividió en 2 grupos. Lo que se evaluó acá fue el riesgo de infección y sobre todo de riesgo de sepsis pélvica, y se le hizo al grupo A, que son 180 pacientes, anti-TNF versus no anti-TNF, en donde vamos a ver que el registro de sepsis pélvica o el riesgo de sepsis pélvica es mucho mayor para el grupo que ha recibido anti-TNF versus el que no ha recibido. Hay que hacer la salvedad de este trabajo, son pacientes que tienen corticoterapia de muchos meses. ¿Bien? Y cuando en el grupo B, bueno, se hizo el análisis multivariado para tratar de establecer cuáles eran las causas que podrían haber generado estas complicaciones, a este grupo se le hace una colectomía subtotal con ileostomía, no se le hace la colectomía con la proctocolectomía. Se identificó como única variable que ha impactado de modo preoperatorio en los resultados fue la administración de los anti-TNF. Por eso nosotros los cirujanos, cuando recibimos un paciente que ha tenido anti-TNF, que ha tenido más de 3 dosis y que el intervalo es menor a 12 semanas y lo debemos operar porque nos apura el paciente, una manera de mitificar o disminuir los riesgos es, en vez de hacer una proctocolectomía con un pouch y una ileostomía, es hacer una colectomía subtotal con ileostomía, y cuando el paciente mejore desde el punto de vista clínico, someterlo al resto de la resección. ¿Está claro, no, ese concepto? Ahora bien, entonces la pregunta sería: ¿cuáles serían los tiempos de la cirugía en cirugía de urgencia versus electiva? Bueno, esto le pregunto yo a mi gastroenterólogo, este es el doctor Subiato, un amigo con el cual trabajamos. Cuando entra un paciente con CU muy grave, le pregunto: Nacho, ¿cuándo lo opero? Primero me dice Nacho: no hay que operarlo, primero optimicemos el tratamiento. Si yo le pregunto al paciente, nunca se quiere operar al paciente. Y si es por mí, el primer día de admisión. Yo con esto fui cambiando un poco, ¿no? Desde que me incorporé a estos grupos de trabajo y empecé a leer mucho más y hemos viajado con los gastroenterólogos y empezamos a hablar el mismo idioma, nos damos cuenta que es distinto. Pero mi pregunta es: ¿por qué el paciente nunca se quiere operar? Porque algo que siempre me preguntan: ¿por qué no se quiere operar? Y bueno, y fui a encontrar esto.
Porque existe una percepción negativa del paciente a la cirugía. Porque no sé si somos los cirujanos que tenemos miedo de operarlo o nuestros amigos los gastroenterólogos que no lo quieren operar. Pero esto se llama el look negativo. Fíjense, hay una mala percepción común en la sociedad negativa de la cirugía. Una mala actitud a la cirugía. Esto lleva a un retraso en la aceptación de la cirugía. Porque si a mí me dicen que la cirugía tiene muchas complicaciones, que el esfera urogenital me va mal, que va a tener muchas infecciones, y que con una droga voy a andar mejor, la percepción es negativa. Entonces esto hace que la enfermedad cada vez sea más compleja, cada vez sea más compleja, que el paciente llegue en peores condiciones, peor estatus performance, desnutrido, no hablemos en pacientes que son obesos y encima desnutridos. Esto hace que el paciente esté cada vez peor y esto nos lleva a peores complicaciones de la cirugía. ¿Estamos? Es lo que se llama el look negativo. Pese a cuando uno lee los scores de calidad en cirugía, vemos que son muy buenos, comparados con los pacientes que reciben otro tipo de terapia, en este caso biológica. Bueno, esto ustedes lo conocen muy bien, que son los criterios de True-Love-Witt, que esto tiene que ver con el score de gravedad que presenta un paciente en relación a deposiciones, pulso, temperatura, hemoglobina, eritro y PCR. Esto sí lo hacemos nosotros apenas ingresa el paciente junto al gastroenterólogo, ¿sí? Entendemos muy bien que hay un manejo clásico, ¿sí? Basado en esteroides, la ciclosporina que acá mucho no se utiliza en la Argentina, sí, los anti-TNF, bueno, el infliximab como vedette y el desarrollo de algunas nuevas drogas, y siempre yo pongo la línea 1, línea 2, línea 3 que tiene que ver con el día. ¿Y esto por qué? Porque entonces, ¿por qué es importante? ¿Cuándo deberíamos operar a un paciente? Bueno, esto está muy bien documentado con esto. Fijémonos sobre un trabajo de casi 50 pacientes que han recibido terapia solamente con esteroides 3 días. Se tiene en cuenta la cantidad de movimientos intestinales, ¿sí? Si son mayores o si tienen entre 3 y 5 y la PCR es mayor de 45 gramos por decilitro, existe un 85% de riesgo de colectomía. Es lo que se llama el tiempo oro, es decir, el tercer día. Y esto está muy bien documentado en esta pirámide. Muy bien. Esteroides versus cirugía. Anti-TNF versus cirugía. Nuevas drogas versus cirugía. Yo pondría cirugía únicamente en el primer día si los esteroides no tienen respuesta. Si el paciente clínicamente no mejora y tengo perforación o sangrado masivo. Por eso es importante que el cirujano esté presente en el ingreso del paciente. Segundo paso. Anti-TNF, ciclosporina, bueno, o cirugía. Cirugía no, solamente cuando hubiera megacolon tóxico, inestabilidad hemodinámica del paciente o presencia de un cuadro séptico. Y el tercer día es cuando hay un fracaso de todo el tratamiento médico. Bien, esto está muy bien documentado en uno de los apartados de ECO, en donde la presencia del gastroenterólogo en conjunto con el cirujano colorectal obviamente mejora la calidad de la cirugía. Este es el algoritmo que nosotros utilizamos normalmente, el día 0, el día 3 y 5, si hay éxito o fracaso, es ahí donde nosotros proponemos la colectomía, y una vez pasado el día 3, la segunda línea de rescate, evaluamos al día 10 o 12, y si hay éxito hay un monitoreo continuo, y si hubiera fracaso, colectomía. Pero todo dentro del monitoreo siempre clínico-quirúrgico, basado obviamente en un grupo interdisciplinario, tener en cuenta el día 3, día 5, y siempre, tratar de diferir la colectomía. No operar a estos pacientes de urgencia, a menos que haya algunas complicaciones que yo planteaba anteriormente, el megacolon, la inestabilidad, la sepsis o un sangrado, exactamente. Que era lo que pasaba anteriormente, los pacientes ingresaban en la unidad de cirugía colorectal y se les operaba directamente. Ni siquiera se les planteaba la corticoterapia o el infliximab. Bueno, ¿cómo operar a estos pacientes? Normalmente nosotros lo hacemos por cirugía laparoscópica. Entendemos muy bien que la cirugía laparoscópica, y hay muchos trabajos, si ustedes tienen inmunología y cirugía laparoscópica, no solamente en cáncer, sino también en enfermedad inflamatoria, van a ver que la inmunidad mediada por interleuquina 1, interleuquina 6,
por proteína C reactiva y otros reactantes de fase aguda, son mucho menores. Eso tiene un impacto mucho mejor con estancias de corta estadía hospitalaria, recuperación más rápida del paciente, menos dolor, requerimiento de menos analgésicos, función intestinal mucho más rápida, es decir, recuperan el tránsito intestinal de manera mucho más rápida, de modo que la laparoscopía está dentro de los consensos inclusive de ECO, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahora, lo que yo les planteaba anteriormente, es hacer las protectomías a través transanal. Hay uno de los trabajos nuevos que salió el año pasado en la Colon Disease, en donde se podría evitar la ileostomía de protección luego de confeccionar un pouch si utilizásemos estas plataformas. ¿Bien? Por supuesto que la colectomía electiva es difícil, pero esto sería uno de los ítems: el fallo de la terapia médica, cuando hay un retraso de crecimiento, si existiesen manifestaciones extraintestinales y la presencia de displasia, ojo, displasia de alto grado, y la presencia de neoplasia. Acá me detengo un minuto. Nosotros los cirujanos colorectales que hacemos endoscopía, las lesiones de displasia, las cromoendoscopías las hacemos en conjunto con los gastroenterólogos, ¿sí? Yo con Nacho, cuando tenemos un paciente con displasia, lo ponemos en la sala de endoscopía de él o en mi sala de endoscopía. Realmente es muy laborioso, nos lleva mucho tiempo, pero el rédito realmente es mucho mayor cuando lo hacemos los dos. Colectomía primero, sí. ¿Cuándo? Recurrencia de síntomas. Complicaciones severas. Cuando existe una contraindicación para establecer alguna terapia biológica, y siempre tener en cuenta la edad del paciente. A mí me gustan estas preguntas que todos nos hacemos. ¿Dónde operar a estos pacientes? ¿Qué hacerles? ¿Cómo? ¿Por qué operarlos? ¿Quién debe operarlos? ¿Y cuándo? Y estas son las respuestas que uno tiene. Primero, ¿dónde? En centros de alto volumen, ¿sí? Está muy bien documentado que la calidad de la cirugía es mucho mejor en aquellos centros que tienen y manejan esta patología. ¿Qué hacer de estos pacientes? Si lo tenemos que operar un cirujano general, yo prefiero que el recto se lo deje puesto, que le sale el colon, y yo después le haré la protectomía diferida, ¿sí? Ese recto se puede dejar, sí, hay que tratar de no dejarlo cerrado en la cavidad, sino abocado como una fístula mucosa, pues sabemos que el riesgo de dehiscencia, de apertura de ese muñón es muy grande con la posterior sepsis que puede generar. Tratar siempre de hacer cirugía en dos tiempos, si uno está utilizando esta técnica que yo le comentaba con estas plataformas transrectal, o lo estándar que es la cirugía en 3 tiempos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, uno siempre tiene que usar lo que mejor tiene dentro de sus medios. Si uno hace cirugía laparoscópica y tiene pericia en la cirugía laparoscópica, por todo lo que yo les explicaba recién de la inmunología y la recuperación del paciente, siempre cirugía laparoscópica, o por puerto único, que es el monotrocar, también una técnica bastante novedosa, y si no, cirugía convencional. ¿Por qué? Por la calidad de vida. No nos olvidemos de esto. Preguntarle a nuestro paciente la esfera urogenital, lo que tenga que ver con la posibilidad de un embarazo. ¿A quién operar? Al paciente sintomático y en el cual han fracasado todas las terapias biológicas. ¿Y cuándo operarlo? Siempre que esté en concordancia y que esté el criterio unificado por todo el equipo interdisciplinario. Esta foto a mí me gusta mucho, ¿sí? Que yo no sé si realmente el cirujano creó al gastroenterólogo o el gastroenterólogo creó al cirujano. El gastrocirujano, es probable. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Con los gastroenterólogos tenemos que ser amigos y dejar de pelear, ¿sí? Esto no es una lucha, ¿sí? Acá lo que está, como yo decía recién, el núcleo es el paciente, que es el más importante. Y por último, este es el mensaje que el doctor Nichols publicó en la Colon Disease del año 2007 con respecto al manejo de estos pacientes, cómo se benefician notablemente con los equipos interdisciplinarios y que todo debe estar en torno al paciente con el equipo interdisciplinario. Estos son algunos de mis amigos con los cuales trabajamos a diario. Y algo muy importante, que lo correcto en el momento equivocado resulta incorrecto. Ese es el mensaje para los cirujanos. Pensar cuándo y a quién debemos operar con enfermedad inflamatoria. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Mariano.
muy claro por ahí para una charla de un cirujano que uno, por ahí un tema muy amplio, pero creo que has tocado los temas por ahí más conflictivos y vos tenés indudablemente una visión de trabajar en una unidad interdisciplinaria y de trabajar en conjunto con los gastroenterólogos, lo que hace que tengas una visión muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver en otros lugares. Creo que esto lo lleva el equipo multidisciplinario. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces uno cuando tiene que ir a charlar a un paciente que tiene enfermedad inflamatoria y le dice al cirujano lo tenemos que operar pero no, y empiezan las vueltas, que son más de 5 días, que son más de 3, que más corticoides, que el paciente tenemos que esperar que esté mejor, y cuando uno quiere acordarse el paciente se pasó la cuenta de los días que lleva para poder operar. Y se nos pasó el tiempo y el paciente está peor que el día 1, más teniendo en cuenta que muchas veces los pacientes vienen derivados de otros centros, entonces ya vienen con tratamientos instaurados y no son vírgenes del tratamiento, lo que hace que los tiempos no sean los mismos, que uno tenga que revisar los tratamientos que hizo anteriormente, que estén en las dosis adecuadas, los tiempos adecuados, que es lo que a veces uno no logra consensuar bien con el cirujano del momento oportuno de operar. Y después la técnica. Bueno, vos hiciste hincapié en esas cosas que creo que son las más importantes. A mí me pasa en la práctica de yo recibo muchos pacientes con enfermedad inflamatoria y una de las primeras cosas que les pregunto, una de las primeras preguntas es ¿qué tipo de tratamiento? Y algo que me llama mucho la atención es el fracaso del tratamiento viene en relación a la mala instauración del tratamiento. Hay una mala compliance por parte del paciente. Primero, porque no se le explica bien, y segundo, porque muchas veces el médico o el gastroenterólogo que no se dedica exclusivamente a esto lo tiene a dosis subóptima. Eso es un gran problema que tenemos, el primero que enfrentamos. Y quería hacer dos salvedades con respecto al paciente de urgencia. A nosotros nos cuesta, y luchamos mucho con los gastroenterólogos, a qué paciente operar y a quién no operar. Siempre tratamos de no operar, como yo lo mostraba anteriormente, porque realmente el fracaso es muy grande cuando uno opera a estos pacientes sin una preparación previa. Nosotros, si lo tenemos internado y lo vamos a operar y hemos fracasado, tratamos de optimizar todo lo que tengamos a mano del paciente. Primero la parte nutricional del paciente, la parte infectológica del paciente, que es sumamente importante. Y a mí lo que más me preocupa no es el biológico, como yo te decía anteriormente, es la cantidad de corticoides que recibe el paciente. Sí. Y aquel paciente que pensamos que puede llegar a ir a una cirugía, preferimos obviarle el biológico. Para aquellos casos de la enfermedad de Crohn realmente es mucho más difícil en las estenosis, ¿no? Nos cuesta a veces ponernos mucho más de acuerdo. Yo trato de operar menos de lo que me pide a veces el gastroenterólogo. ¿Sí? Es al revés a veces. No sé si hay alguna pregunta acá o en alguno de los grupos que están conectados. Si quieren hacerle alguna pregunta a Mariano, pueden prender los micrófonos y preguntar. Ahora sí. Hola, ¿alguna? Sebastián. Hola, buenos días. Muy interesante, muchas gracias por la charla. Una pregunta, por ahí en centros que no tienen alto volumen o experiencia en cirugía en estos pacientes. En casos de cirugía de urgencia, por ejemplo, megacolon tóxico, podría estar indicado que el cirujano sin experiencia haga simplemente una ileostomía y después sí derivarlo a un centro de mayor complejidad, o en otros casos de también indicación de urgencia por enfermedad sin respuesta al tratamiento médico, hacer una colectomía subtotal y después evaluar, derivarlo a un centro con mayor experiencia en cirugía para hacer el pouch ileal. ¿Qué me podrías decir en estos casos?
Bueno, son dos escenarios distintos. En el caso del megacolon tóxico, sabemos que tiene una respuesta sistémica muy importante, con liberadores inflamatorios muy importantes que lleva a la inestabilidad hemodinámica del paciente. En ese caso, un cirujano general puede hacer una laparotomía, que llevaría mucho menos tiempo que una cirugía laparoscópica, la resección de todo el colon y dejar el recto para una segunda cirugía. Caso contrario, sí, es ante el fracaso médico, en donde el paciente esté estable desde el punto de vista hemodinámico, sí hay un fracaso de la terapéutica instalada, en donde sería aconsejable, sí, derivarlo a un centro de mayor complejidad. Yo creo que dentro de la cirugía colorectal, yo siempre digo lo mismo, las cirugías más difíciles son el cáncer de recto, porque realmente es muy, muy complejo, tiene muchas aristas que son del especialista y no del cirujano general. Las otras son las retransitaciones intestinales por las grandes peritonitis extensas que presentan los pacientes plásticas, me refiero. Y en el caso de la enfermedad inflamatoria, no tanto a la resección intestinal, sino a la confección de un pouch. Hay un 30% de los pacientes que no se les puede hacer un pouch, que tiene que ver con la famosa mesenteritis retráctil. Es decir, todo el mesenterio está retraído, tiene un intestino corto, y pese a que uno como cirujano hace un montón de maniobras, liberando la fascia duodeno-pancreática, levantando todo el duodeno para darle mayor movilidad, hace algunas aperturas en el peritoneo del mesenterio como para que ese ilion llegue al ano, es imposible. Entonces me parece que es una de las cosas más difíciles de realizar. Eso sí debería ser realizado por un equipo que realmente tenga experiencia. ¿Alguna otra pregunta? Rafa Escobar. Hola Julito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Está grabado, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, doctor Arlen, se Sí, escucha. sí. Hola Julio, felicitaciones por la charla, la verdad que muy clara. Y nada, más que una pregunta, remarcar un poco el trabajo interdisciplinario. A veces se hace difícil con los servicios de coloproctología articular, es fundamental, y este tipo de jornadas, de charlas, estimular este tipo de relaciones. Hoy lamentablemente no podemos tener ningún cirujano acá, pero hubiese sido muy útil por este tipo de aclaraciones que hay que hacer. La verdad que sí, bueno, ustedes trabajan ya hace tiempo con Nacho y con Astrid, que tiene mucha experiencia, y bueno, es para copiar, digamos, el modelo de trabajo que tienen. ¿Sí? Después de la charla fue muy clara. Básicamente nosotros lo que siempre nos pone un poco en alerta son los tiempos de la cirugía, pero están en las guías, están bastante definidos los tiempos que uno fracasa, y la verdad es que en realidad tenemos que tener la contrapartida del cirujano insistiendo para operar o no operar. Eso es fundamental. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Se escucha? Sí, se escuchó todo. Muy bien. Gracias, Rafa. Estoy sorprendido de tanto discurso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Acá alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas. ¿No hay más preguntas? Fuiste muy claro. Bien, la verdad que sí. Muy claro. Hay una pregunta, Julio. Quería hacer una pregunta Sí. Bueno, para el doctor. Quería preguntarle, ante el aumento del Crohn colónico, si es difícil para ustedes seleccionar los pacientes para hacer un pouch. Es una muy, muy buena pregunta. Nos ha pasado justamente en el último año de no poder definirlo. Hay muchas colitis indeterminadas. En ese caso nosotros le pedimos una segunda opinión a otro patólogo, como para poder determinar si es un Crohn o no, teniendo en cuenta lo mal que puede funcionar un pouch, ¿no?
Es más, en una de las guías ECO, ante la falta de correlación clínica endoscópica con la anatomía patológica, tiene un índice de recomendación, un grado de recomendación muy importante, la opinión de un segundo patólogo experimentado que no pertenezca al centro. Está en la guía ECO, sí. Pero es un gran problema. O sea, vos cuando vas a operar te interesa saber de sobremanera cuál es el diagnóstico definido. Sí, tenemos dos escenarios ahí. Uno en el Crohn, como decía él, para aquel paciente que viene con el rótulo de CU y nosotros podemos pensar que viró hacia un Crohn. De hecho, muchos pensan, la teoría es que es la misma enfermedad que se manifiesta de dos formas distintas. Y vos lo has visto, muchos pacientes mutan de una forma a otra. Nos ha pasado de recibir pacientes que se han hecho un pouch y vemos que tiene una manifestación perianal y termina siendo un Crohn, ¿no? Y el otro escenario es el tema de las displasias, teniendo en cuenta que solamente la proctocolectomía en el contexto de una displasia es para la displasia de alto grado. Si nosotros la tenemos bien documentada hasta con un segundo patólogo, tenemos mucho cuidado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los patólogos alguna mención, algún aporte que están presentes los patólogos? Nosotros incorporamos al doctor de Sanso en el equipo de patología porque nos gusta el informe que nos hace. Me parece que es una pata fundamental. Yo cuando opero a un paciente con enfermedad inflamatoria le mando un resumen muy específico de los antecedentes, del tratamiento que recibió, de los hallazgos endoscópicos también que tenemos. Porque es muy difícil para un patólogo recibir una muestra y no saber de qué se trata, ¿no? Es complejo. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Bueno, gracias Mariano, gracias a Taqueda y gracias a